Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis, aquí en Radio Inter. Hola, muy buenas tardes a todos. Comenzamos este primer programa de Planetas y Atlántidas, programa piloto. Un programa repleto de cultura, literatura, curiosidades literarias, incluso alguna anécdota que nos hará sonreír a todos. Hoy contaremos con la presencia de Teresa Abedul en la sección Ratones de Biblioteca para hablarnos de la Atlántida junto a Andrés Vázquez Mariscal. Buenas tardes, Teresa, y buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Jota. Buenas tardes. Continuaremos con el apartado Tema Lunáticos, donde Emilio Porta, crítico teatral, de cine, escritor, coordinará la sección entrevistando a Ramón Robles y Gonzalo Cerreño para hablarnos del estreno de la obra de teatro Se alquila. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes. Buenas tardes. Gonzalo. Buenas tardes. Y para finalizar, en la sección Cazadores de Duendes contaremos con la presencia de doña Carmen Baena Salamanca, médico forense de la Audiencia Nacional y escritora, para hablarnos del lado oculto y desconocido del mundo forense, y con Julio Holgado sobre el magnicidio de Kennedy y la novela Los cazadores siempre son invisibles. Hola, buenas tardes, Carmen. Hola, Jota. Buenas tardes y mucha suerte con este primer programa y con todos los que vendrán, seguro. Muchas gracias. Y comenzamos con Ratones de Biblioteca. Ratones de Biblioteca. Peculiaridades literarias que te dejarán con la boca abierta. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Muy buenas tardes, Teresa Abedul. Muy buenas tardes, Jota. Teresa Abedul es escritora, entre otras muchas cosas, autora de libros como En un precioso día de otoño leí, Las preguntas impulsaron el latir de la historia en el Renacimiento, Un retrete japonés y otras historias de interés, y su último libro, Bodoko, el hilo de la vida. Ha participado también en una serie de antologías. Y bueno, yo querría, Teresa, que nos hablaras del origen del mito de la Atlántida, ¿no? Algo muy conocido por todos. A ver si somos capaces de hacer un pequeño e intenso estudio sobre ello, tanto tú como Andrés Vázquez Mariscal. Háblanos de los escritos de Platón, las columnas de Hércules, las posibles localizaciones. Primero, quiero darte las gracias por invitarme a estar con vosotros en este programa, a aprender de vosotros, con vosotros y con los invitados. Y también quiero dar, esto no es la Atlántida, pero quiero dar un gracias muy grande a las personas que nos escuchan, porque sin ellos este programa ni ningún programa tendría sentido. Así que a las personas que nos escuchan, gracias. Ratones de Biblioteca solo va a pretender pues entretenerles un rato, sacarles una sonrisa o ¿sí? ¿No? ¿Por qué? Y cuando me dijiste, haciendo referencia al título, vamos a hablar sobre la Atlántida, corría a la biblioteca a pedir ayuda a los ratones. Y entonces nuestro ratón punto y coma trajo el primer documento escrito que trata donde se refleja la Atlántida. Son los diálogos de Timeo y Cristias, que escribió 360 años antes de Cristo Platón. Platón nació en Atenas en el 427 y falleció en el 347 antes de Cristo. Su maestro fue Sócrates, su discípulo Aristóteles, y los tres forman los pilares de la filosofía clásica europea. Pero, ¿cuál fue el nombre que tenía Platón? ¿Vosotros pensáis que su familia le puso por nombre Platón a un bebé? ¿Sabéis su nombre? No. No. Bueno, pues era Aristócles de Atenas.
Y Platón, ese apodo, ¿sabéis por qué? Tampoco. Nada, Pues, nada de nada. Platos, en griego antiguo, significa plano y ancho. Y Platón debía ser ancho de espaldas, y de ahí le cayó el apodo de Platón. Platón nació en una familia aristocrática, con lo cual recibió una educación esmerada y viajó por mar y viajó por tierra. Conocía Oriente, Egipto, Italia, Grecia, España. Y sabéis que los griegos para navegar tenían que costear, nunca perdían de vista la tierra firme. Esto es un dato importante, quedároslo. Y bueno, en los escritos... Espera, ¿qué le pasa a Platón en uno de sus viajes? Cuéntanos. Le secuestran unos piratas. No me digas. Sí. Y le tienen bastante tiempo retenido hasta que consiguen rescatarle. Y cuando le rescatan, ¿qué se le ocurre? ¿Seguir viajando? ¿Darse a la Dolce Vita? No, un filósofo no podía hacer eso. Entonces, en el 387 a.C. funda su academia. ¿Y por qué está el nombre academia? Resulta que él funda su escuela a las afueras de Atenas, al lado del parque que tenía el nombre dedicado al héroe Academo, de academia. Y como él tiene una forma muy peculiar de pensar y de enseñar, un día falta un alumno a clase y Platón crea este diálogo entre Timeo y Cristias. Yo pienso que le tenía que dar mucho boato y mucha intriga, porque empieza diciendo que 9000 años atrás, y de una forma oral, de generación en generación, la historia que va a relatar ha ido pasando de su familia. A su bisabuelo se la redactó, se la contó un sacerdote egipcio, y a el poeta Solón, que era uno de los 7 sabios. Y a Platón se la contó su abuelo Cristias. Resulta que la Atlanta tenía 10 reyes, y los 10 reyes mandaban igual en sus reinos, pero tenían que ayudarse. Es cierto, sobre el tema de los 10 reyes yo no sabía nada. ¿Tú tenías idea, Andrés? Sí, efectivamente, son las cosas que cuenta precisamente Critias en su diálogo con Sócrates, donde participan, aparte de Sócrates y Critias, Timeo y Hermócrates, y él narra, digamos que lo que sabemos sobre la Atlántida está dividido en 2 partes. En el Timeo, donde Critias, que es el protagonista, que cuenta en los 2 relatos, en los 2 diálogos de Platón, la misma historia de la Atlántida. En el Timeo lo que se habla es de su localización y de el debacle que ocurrió para su desaparición. Y en Critias lo que hace ya una exposición muy larga, muy continuada y muy pesada sobre los 10 reyes, cómo funcionaban, cómo era la isla, cómo eran los ganados que tenían, las frutas que comían, y todo el contorno que rodeaba las islas, que eran una serie de lagos circulares alrededor de un centro donde estaba el palacio del rey, vamos a llamarle el rey que gobernaba en general, ¿no? Digamos, una especie de primer ministro del resto de reyes, ¿no? Y quería preguntarte, Teresa, ¿dónde supuestamente localiza Platón las columnas de Hércules? Pues, en sus textos. Tengo 5 localizaciones, a cada cual más divertida y dispar. En la primera la sitúa frente a los pilares de Heracles, que son los márgenes del estrecho de Gibraltar. Heracles era un héroe para los romanos, entonces Hércules y Heracles es lo mismo. Las columnas de Hércules son las columnas de Heracles. Sí, estuvimos discutiendo sobre ellos, ¿verdad? Y bueno, llegamos a la conclusión de que estábamos hablando de lo mismo. Los dos, ¿no? Entonces, la primera en el estrecho de Gibraltar, la segunda en el Mar Negro, en el Mediterráneo, frente a la costa de Turquía, y en este caso serían las columnas el Bósforo, el estrecho del Bósforo. La tercera localización, la isla de Creta.
está cerca del estrecho de Gibraltar y del Bósforo, con lo que enfrente de las columnas de Heracles, porque en griego antiguo grande es más o menos, se puede traducir por entre, así que más grande que Libia y Asia, que es como dice que es el tamaño de la isla, la traducción sería entre Asia Menor y Libia. Así que la isla de Creta coincidiría. Es más, fue la cuna de la civilización minoica y fue destruida por un terremoto y un volcán, que también coincide. Sí, además hace, quiero decir, cuadrando fechas y demás, precisamente hace 11.000 años hubo un deshielo brutal que arrasó con las costas de muchas zonas, ¿no? Incluso toda la zona de Cádiz y Huelva están encontrando restos de antiguas civilizaciones, de manera que casi habría que reescribir un poco la historia, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, porque también en el 1670 don José Pellicer hace una teoría sobre la Atlántida, estaría en la marisma de Hinojosa, en Doñana. También, sí, es una de las nuevas teorías, sí. Sí. Del 1670 yo al 1919 no sé si se olvida o qué pasa, ahí hay una laguna. Y entonces en el 1919 Juan y Francisco Fernández retoman la idea de Pellicer y siguen diciendo que se localiza en la marisma. Y ahora en el 2004 hay una foto por satélite que para unas es cierta la localización, para otros es una ilusión óptica. Yo no lo sé, yo no la he visto y tampoco me atrevería a opinar, yo no soy quien. Y Andrés, Sí. ¿Quiénes eran los atlantes? No se sabe, parece que eran descendientes de Neptuno, del dios, y que fue el que fundó realmente la Atlántida, y toda su saga fue la que estuvo gobernando durante muchísimos siglos en la zona. Pero no quiero meterme en temas de extraterrestres y cosas que esotéricos, a lo que soy totalmente contrario, ¿no? Yo difiero con respecto a Teresa en el sentido de que Platón es muy claro. La Atlántida estaba al otro lado de las columnas de Hércules. Luego, la teoría de que estuviera en el centro del Mediterráneo o en el extremo oriental del Mediterráneo no se ajusta realmente a lo que dice Platón. Es más, en un momento determinado, Pomponio Mela, por ejemplo, escribe que en las columnas de Hércules, o sea, es que hay una teoría muy curiosa, y es que el estrecho de Gibraltar en la época que narra Platón, o sea, 10.000 años antes de Cristo, estaba unido, no existía, estaba unido, ¿no? De ahí la leyenda de que Hércules separó las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules, como sabéis, pues eran las dos montes. Dice, tengo aquí un apunte de lo que escribe Pomponio Mela, que dice que luego está una montaña muy levantada, frontero de otra, que en España se encumbra. A la de África llaman Avila. Avila es el actual Monte Musa en Marruecos hoy día, ¿no? Y Calpe es el Peñón de Gibraltar. A una y a otra se les denomina las columnas de Hércules, esas dos montañas. Junta la fama a este nombre una fábula, ya que estos dos montes eran antiguamente uno continuado, se quiere decir que estaba unido, y de hecho, y que Hércules los dividió, de manera que el océano, que antes eran repelidos de sus robustas rocas, se estaba frenado el Atlántico, fue admitido a la parte que hoy inunda, o sea, entró en el Mediterráneo. Esa teoría concuerda con la que escribe Ismael Velikovsky, que fue un científico de origen ruso, judío, residente en Estados Unidos, que en los años 60 creó una teoría que dejó asombrado a todo los medios. Nos queda un minuto y medio. Quiero decirte que en un momento... y además, entre los dos, rápidamente, me gustaría que nos contarais cuál era la forma de la Atlántida. Yo, según la información que tengo, que no sé si coincidirá con la tuya... ¿Qué estructura pues tenía la ciudad de la Atlántida? Era cuadrada, grande, rodeada de montañas y volcanes,
Tenía palacios, templos, canales de agua fría y caliente, que esto es muy lógico porque si era volcánica tenía que tener. Y estaba rodeada por un muro de piedra roja, negra y blanca. Que a mí esto me ha resultado muy curioso. No, luego los anillos eran lo que hacía como un poco de puerto. Eso, sí. Pero la ciudad estaba rodeada por un muro. O sea que... ¿Coincido contigo? Sí, básicamente. Yo tenía una cosa muy curiosa que encontré. 5 segundos. Nada, es que Athanasius Kircher, que fue un jesuita en el siglo XVII, describió la Atlántida en un plano con los polos cambiados. Quiero decir que estaba Europa a la izquierda y América a la derecha, como si el polo norte y el polo sur estuvieran cambiados, ¿no? Bueno, lo retomaremos en otros programas, extenderemos un poco quizá el tema del mito de la Atlántida, pasamos a publicidad y continuamos con Temalunáticos. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Amigos de Aquí en la Onda, si estáis pensando en alquilar un piso, ni se os ocurra hacerlo antes de ir a ver Se alquila en el Teatro Marquina. No digáis que no os lo he avisado. Todos los viernes de febrero a las 10:30 de la noche. Se alquila. Ramón Robles y Gonzalo Ferreño. Teatro Marquina. No digáis que no os lo he avisado. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Temalunáticos. Un lienzo repleto de actualidad e historia. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Buenas tardes, Emilio Porta, escritor, periodista, crítico de cine y teatro, autor, por cierto, del libro Contrapensamientos, que verá a la luz muy pronto, en este mes de febrero, y que en esta sección de Temalunáticos nos hablará con Ramón Robles y Gonzalo Ferreño. Buenas tardes, Emilio. Bueno, buenas tardes a todos. Primero a los radioyentes, evidentemente, porque empezamos el programa, empezamos una andadura, que es una singladura también, y una aventura. Y la hemos empezado muy bien, porque hemos empezado hablando de cultura, hablando de la Atlántida, de un mito, pero realmente los mitos tienen siempre algo de realidad, ¿no? Y aparte que en la vida yo creo que todos alimentamos de alguna forma los mitos porque son las ilusiones que nos hacen movernos y que nos hacen mirar hacia adelante, hacia el horizonte, no quedarnos quietos, ¿no? A veces mirar al pasado es mirar el presente y también mirar el futuro, como decía T.S. Eliot, el Premio Nobel de Literatura.
inglés, que en su libro Los Cuatro Cuartetos decía que el tiempo pasado estaba contenido en el presente y el presente en el futuro. Realmente es que la vida es circular. Así que yo estoy muy contento de haber aprendido algo también, los que estamos aquí, del mito de la Atlántida, y creo que los oyentes estarán encantados de que sigamos algún día hablando del tema. Y bueno, ahora vamos a hablar de teatro, que el teatro también es cultura y es cultura ancestral, es muy importante. Casi digamos que la literatura nace con el teatro, nace con el teatro y con la narrativa. Es decir, los griegos, nace con los griegos. Los griegos, evidentemente, hemos hablado antes de los griegos en la filosofía, en los planteamientos históricos, pero evidentemente en el teatro fueron los grandes creadores, tanto de la tragedia como autores con Esquilo, Sófocles, como de la comedia, fundamentalmente Aristófanes, ¿no?, que era uno de los grandes creadores. Y a veces el teatro, aunque está en el pasado, se puede leer, se puede volver a representar. Todos los días se están representando en todo el mundo adaptaciones de teatro clásico, ¿no? Hoy, sin embargo, vamos a hablar de teatro nuevo, de teatro actual, de teatro moderno, y tenemos con nosotros a dos jovenzuelos, dos jovenzuelos de 22 años. Dos jóvenes no promesas, yo creo que son realidades. No hay que olvidar que, como todo está interrelacionado, que ha habido grandes futbolistas que a los 18 años han sido figuras de él, como Pelé, como Raúl, han sido figuras deportivas, ¿no? Y en baloncesto igual. O sea, hay que decir que realmente la edad o la cronología, como yo digo, porque yo distingo siempre entre edad y cronología. La cronología es lo que pone en el carnet de identidad y la edad es lo que se lleva en la cabeza, ¿no? Y entonces estos dos jóvenes de cronología, sin embargo, pues ya tienen experiencia. Yo además sé que desde pequeños, porque vienen de una saga familiar, ambos dos. Bueno, los voy a presentar. Primero, Ramón Robles. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes. Luego, Gonzalo Cerreño. Buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, digo que vienen de una saga familiar pues porque son hijos de personas que están metidas y han estado metidas en el mundo del teatro, en el mundo de la comunicación, como son por parte de Ramón Robles, pues sus padres, Ramón Langa y Marta Robles. Creo que todos son suficientemente conocidos. Ramón Langa, que por cierto nos ha hecho la cabecera, los indicativos, las promos, con esa voz, porque Ramón es la voz. Cuando estábamos grabando aquí el otro día, yo le decía, Ramón, desde que ya no está Constantino, la voz eres tú. ¿Qué cosas dices, no? Pero es verdad, o sea, es que es la gran voz actual. Un profesional como la Cuba de un Pino, al que yo conozco hace muchos años, porque durante un tiempo yo trabajé también en publicidad como creativo publicitario. Los escritores a veces tenemos que trabajar en otras cosas para poder vivir no solamente de la literatura, por lo menos en otro momento, ¿no? Y yo a Ramón, pues con él he trabajado muchas veces, con tu padre concretamente, haciendo cuñas de radio y en programas y en cosas, ¿no? Y bueno, y luego pues está Gonzalo, que también es hijo de Andoni Cerreño, que a todos le recordaremos, ¿no? Un magnífico profesional del mundo de la comunicación y de la televisión, que también ha sido actor. En fin, que la casta os viene de lejos a los dos, así que vamos a empezar hablando de lo que hacéis ahora y de vuestra obra, ¿no? De esta obra que se llama Se alquila, que está en el Teatro Marquina todos los viernes, que está dirigida además por vuestros padres, me lo habéis dicho antes. Sí. Está dirigida por Ramón Langa y por Andoni Cerreño, o sea que si van ustedes allí se darán cuenta que los que dirigen la obra son precisamente los que alumbran a estos dos. Los alumbraron realmente físicamente, pero los han alumbrado también dándoles la alternativa, ¿no? Bien, se alquila. Ir contestando indistintamente, esto es un coloquio, y contarnos, el que quiera de los dos, de qué trata la obra y qué intentáis con ella, porque también hay algo importante, y es que el autor también del libreto es Gonzalo Cerreño. O sea, que aquí todo está mezclado, actores y directores y escritores. Todo queda en casa. Todo queda en casa. Bueno, pues argumento, personajes. Bien, contadnos un poco. Pues Se alquila trata básicamente de una entrevista para compartir piso entre dos jóvenes.
El que alquila la habitación es Ander, que lo interpreta Gonzalo. Es un chico de unos 24, 25 años, un chico vasco, muy bien vestido, con una mente muy cuadriculada, trabajador. Un tío serio, como yo diría, un poco estirado. y Rafa, que es el alquilado, es un chico de Madrid, rockero, totalmente despreocupado, súper entusiasta por todo, artista. Es el completo opuesto a Ander. Y nada, la obra trata de una entrevista que consiste en 6 preguntas que luego tienen un giro un poco dramático. Sí, no, y al final pues mi personaje tendrá que decidir entre quedarse con este personaje, porque lo que es un personaje, o buscar más alternativas, y ahí de repente entra un juego muy bonito que la gente tendrá que ir a ver para ver cómo termina, porque no todo es lo que parece al final, ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo, ni... Bueno, es como en la vida, nadie... Es que en realidad en la vida nada es blanco ni es negro, es todo gris. Pero en la transición a veces uno se pasa de bando, y pasa de ser bueno a malo, depende de la ocasión, del momento y lo que estemos tratando, o de malo a bueno, que también ocurre, ¿no? Y bueno, sí quiero comentaros algo importante en esta historia. Y es sobre vosotros, como actores. ¿Cómo os veis como actores? La verdad, sinceramente. O sea, no. Falsas modestias, no. Menuda pregunta, la verdad. Pues yo te voy a ser sincero, yo creo que en esta función estamos muy bien. Muy bien. Para empezar, porque hemos tenido una dirección fantástica que ya quisieran los grandes nombres de este país. Totalmente sincero. De lujo, una dirección de lujo, sí, ¿no? Totalmente. Y luego es algo que hemos creado para nosotros. Quiero decir que nos va muy bien. No es como un teatro amateur que un chaval de 24 años tiene que interpretar a un hombre de 40, ¿no? No, interpretamos a chavales de nuestra edad, más o menos. Y que físicamente también se nos parecen y que ideológicamente también están bastante cerca. Entonces no es algo autobiográfico, pero lo sabemos representar bien. Sí, yo creo que lo tenemos cogido, sí. Al menos en esta función lo tenemos muy comido ya. Nos encanta, nos lo pasamos bien, tenemos mucha química. Entonces yo creo que damos la talla por ahora. Además, si después de no sé cuántos ensayos llevaremos, 50, 60 ensayos, seguimos riéndonos, tenemos que seguir parando las funciones porque nos reímos nosotros mismos y los directores, y cuando viene alguien del público para testar un poquito también se sigue riendo. Eso quiere decir que algo es bueno, ¿no? Sí. Iremos a verla. ¿Y cómo ha sido la experiencia de trabajar con vuestros propios padres? Porque no tiene que ser fácil, ¿no? No es nada fácil. No es nada fácil, la verdad. Sí que es verdad que yo hago caso a Antonia y Gonzalo aquí hace caso a Ramón. Perfecto. Cruzáis los papeles. Cruzamos los papeles porque, claro, a Andoni le dice una cosa, chocan, luego mi padre me dice a mí otra cosa y chocamos. Entonces ya al final vamos en diagonal. Sí, es necesario, porque además es que es literal, ¿eh? Cuando a mí me dice algo mi padre, yo, pero que no sé qué, que no, y se lo discuto, y me dice algo Ramón, lo que usted diga. Y viceversa. ¿Y sois amigos a pesar de todo? Sí, hombre. Sí. Y el cambio de personalidad, que habéis contado que hay un cambio radical de personalidad, ¿os identificáis de alguna manera? Si habéis dicho que sí, evidentemente, con la gente joven de hoy. Aunque la gente joven de hoy es muy variada, ¿no? Hay gente, yo lo pienso, pienso que la juventud de hoy está una parte muy preparada, por un lado, tienen una vocación y una ilusión por la vida importante, y otra, sin embargo, está un poco alienada, dando la palabra alienada por una serie de elementos, ¿no? Entre ellos, con todo lo importante que es la informática para el progreso y para la vida actual y para todo, yo creo que hay una parte tremenda, es brutal, ¿no? Como decía, mira, hoy tenemos 30 segundos. En los 30 segundos voy a decir una cosa nada más. Hoy en un periódico nacional, no voy a decir cuál, salió una entrevista con un chico de 14 años que es hijo de padre americano y de madre española, y que es campeón de ajedrez con 14 años y ha tenido el título de gran maestro. Y decía,
a mí es que me apasiona el ajedrez, me apasiona la vida, me apasiona la cultura, me apasiona todo. Dice, y también me apasiona de alguna manera el progreso y la informática. Pero sin embargo, si quiero vivir, no tengo que dedicar ni una hora a las redes sociales, al móvil, a charlar, es decir, y lo evito todo lo que puedo. Entonces eso es fundamental, darnos cuenta que somos los mismos de siempre, que los jóvenes de hoy son los mismos de siempre. Tienen más oportunidades, tienen también más distracciones y de alguna manera también pueden tener el peligro de no profundizar en la vida. Yo creo que vosotros, con el teatro y con vuestra actitud y con vuestra profesión, estáis profundizando en vuestra vida personal y ofreciendo algo importante a los demás, comunicando lo que sois, lo que hacéis y lo que queréis. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tenernos. Mucho éxito. Gracias. Bueno, pues Ramón Robles, Gonzalo Ferreño, se alquila Teatro Marquina en la calle Prim número 11 todos los viernes de febrero, los días 2, 9, 16 y 23 a las 10:30 de la noche. Os deseamos lo mejor, iremos a verlo y bueno, y quizá podamos volver a contar con vosotros para más adelante, a ver si no solo se queda en febrero, se alarga a marzo, se alarga a abril y tiene cierta continuidad. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Y ahora vamos a publicidad. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Amigos de Aquí en la Onda, si estáis pensando en alquilar un piso, ni se os ocurra hacerlo antes de ir a ver Se alquila en el Teatro Marquina. No digáis que no os lo he avisado. Todos los viernes de febrero a las 10:30 de la noche. Se alquila. Ramón Robles y Gonzalo Ferreño. Teatro Marquina. No digáis que no os lo he avisado. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Cazadores de duendes. Solo algunos libros esconden un duende dentro. Hoy cazaremos algunos de esos libros y duendes. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, continuamos con la sección Cazadores de Duende. Tenemos dos invitados de lujo. A Carmen Baena Salamanca, médico forense de la Audiencia Nacional. Hola Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, Jota. Y a Julio Holgado, autor de la novela Los cazadores siempre son invisibles. Hola, buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Bien, la idea es conjugar dos temas que directa e indirectamente tienen mucho que ver, ¿no? ¿Qué es un informe forense? ¿Cuál es la función de un médico forense? ¿Qué es la Audiencia Nacional? ¿Qué ocurre con nuestro cuerpo cuando morimos? Todo ello enlazado con el magnicidio de Kennedy a través de la novela Los cazadores siempre son invisibles.
Bueno, Carmen Baena, cuéntanos, ¿cuál es la función de un médico forense exactamente? La función de un médico forense que no deja de ser un funcionario del Ministerio de Justicia y en ese sentido es un médico que trabaja para un organismo que no tiene nada que ver con él. Parece pues como una especie de una cabra en un garaje, porque su función en definitiva es asesorar sobre cuestiones médicas a un tipo de... ¿A un tipo? Sí, a un tipo de profesionales que evalúan cuestiones muy distintas, como son las cuestiones legales. Entonces, los jueces o fiscales, para establecer sus sentencias o sus calificaciones, necesitan saber exactamente lo que ha pasado con las cuestiones médicas que intervienen en los procedimientos. Ellos pues tienen necesidad de dejarse asesorar sobre estas cuestiones porque ellos no tienen conocimiento de medicina, entonces recurren a un cuerpo, al cuerpo de médicos forenses, que somos funcionarios, que no somos médicos no son una serie de médicos que en cada momento arbitrariamente se elijan, sino que son los médicos de los que el organismo dispone, el Estado dispone, para que de una forma oficial y preestablecida se asesore a los jueces y fiscales de cada demarcación judicial. Entonces, en definitiva, nosotros evaluamos, bueno, todo el mundo relaciona al médico forense con las cuestiones de la muerte, efectivamente. Es muy importante nuestra labor establecer cuál es la causa y circunstancias que han acontecido en el fallecimiento de una persona, sobre todo si ha sido una muerte violenta, sospechosa de criminalidad, o si ha habido intervención de una tercera persona o responsabilidad criminal de una tercera persona. Nosotros lo establecemos y asesoramos al juez en este sentido, pero también intervenimos sobre todo en cuestiones de vivos, en cuestiones de lesiones, de agresiones de cualquier tipo, sexuales, de violencia, peleas, daños, imprudencias, etcétera. Julio. Sí. En octubre de 2017, Donald Trump sacó a la luz los nuevos documentos sobre el asesinato de Kennedy. Me gustaría que nos contaras cómo se plantea esto en Los cazadores siempre son invisibles. Muy bien, como tú bien dices, el 27 de octubre ha sido un hito histórico en toda esta grandiosa historia, yo lo llamaría, del crimen sin resolver más importante de los tiempos modernos, como es el caso Kennedy, porque documentos, en torno a 3.000 documentos que venían clasificados desde hacía 25 años, desde la época de la película de Oliver Stone y de la última investigación oficial que inició el gobierno de Estados Unidos, pues vencía dicho plazo ese 26 de octubre. De los 3.000 documentos, quizá lo más interesante no es lo que ha salido a la luz, sino que, como era de prever, 200 documentos aproximadamente volvieron a ser reclasificados como secreto y, por tanto, siguen sin desvelar sus misterios, ¿no? Dicho lo cual, la novela que tú mencionas, Los cazadores siempre son invisibles, pues es una novela policíaca que juega con el asesinato de Kennedy y que trata de mostrar al espectador pues los datos y el misterio de este fascinante caso, pero desde un punto de vista pues novelado y entretenido, sin perder el rigor y sin perder desde luego pues la máxima novedad al respecto del caso de lo que se conoce a día de hoy, ¿no? Y la bala mágica, ¿qué es la bala mágica? ¿Qué es la bala mágica de Dallas? La mágica tenía alas. Y la bala mágica de Dallas, te digo, Julio, de Dallas. Alas, no sé si tenía, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero... Que sí las tenía, que sí las tenía. Según la explicación que dio el fiscal en aquel momento, Arlan Spector, que fue el inventor de la teoría de la bala mágica, lo que tratan de justificar es que de los 3 disparos conocidos sobre Kennedy, el segundo fue el que consiguió herir a Kennedy en el cuello y adicionalmente provocarle otras 5 heridas
a Connally, al gobernador de Texas en aquel momento, que iba en el asiento delantero del coche, describiendo una trayectoria, bueno, pues que cuando menos resulta llamativa, la trayectoria, con giros de hasta 90 grados, ¿no? Sí. En su trayectoria. Dicho lo cual, te diré que la bala mágica es solo uno de los elementos interesantísimos, curiosísimos de este caso. No es el único, es bien conocido, eso sí, pero es que hay tantos misterios alrededor de este caso. Y escuchaba ahora a Carmen Baena, y desde luego, hablando de la importantísima labor forense en todos los casos delictivos, pues que eso también es un capítulo interesante y curiosísimo en el caso Kennedy, ¿no? Toda la cuestión de la autopsia de Kennedy, ¿no? Y continuando contigo, Carmen, y relacionándolo igualmente, ¿cuál es el proceso de tratamiento de un cuerpo una vez la persona ha fallecido? Bueno, nosotros evidentemente no intervenimos en cualquier persona fallecida. Eso es. ¿Por qué en unas sí, en otras no? Según la ley de enjuiciamiento criminal, en este caso, dice que el forense interviene cuando existe una muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Así lo dice la ley, y esto quiere decir que o porque la muerte es tan rápida, o porque el estado de enfermedad de la persona no hacía esperar que hubiera un desenlace de muerte tan súbito, hay que hacer una autopsia, porque ningún médico, el médico que lo tratara o ninguna otra persona puede a priori saber de qué ha fallecido. Es una persona joven que de repente muere en la calle, que puede ser una muerte natural, pero desde luego ningún médico puede certificar que lo ha sido. Y luego todas las muertes que uno sabe que han sido en accidente o que hay signos de violencia. Todas las muertes en las que nosotros intervenimos tienen una característica, es que son súbitas, que un minuto antes de fallecer la persona no sabía que iba a morir, salvo los suicidios, que sí que lo han planificado antes. Y esta es una característica muy importante que para mí tiene mucha trascendencia, que si quieres en algún momento lo hablamos. Entonces, ¿cuál es nuestra intervención ahí? El juez ahí, la ley también dice que para poder enterrar a un fallecido hay que inscribirlo en el registro civil y hay que establecer cuál es la causa de la muerte. Como ya decimos que en estas muertes súbitas el médico no sabe decir a simple vista cuál ha sido la causa del fallecimiento, tiene que intervenir un forense que realice la apertura de cavidades del cadáver, es decir, realice una autopsia y establezca cuál es la causa de ese fallecimiento. Entonces, a nosotros lo primero que hay que hacer parece muy obvio, pero nos personamos en el lugar del fallecimiento y hacemos lo que se llama levantamiento del cadáver junto con el juez y el secretario judicial. En el levantamiento del cadáver, que es asistir en el propio lugar donde ha aparecido el fallecido, donde se encuentra, donde se ha declarado esa muerte, y es establecer, lo primero que hay que hacer es establecer que realmente está muerto. Sobre esto habría mucho que hablar, porque el diagnóstico de la muerte parece muy fácil, parece que todo el mundo sabe que una persona está muerta, y esto no es tan fácil. Sobre el diagnóstico de la muerte hay mucho que hablar, salvo que la persona lleve más de 24 horas fallecidas, en el momento que se han establecido una serie de fenómenos cadavéricos que son obvios a la vista de cualquiera. En las primeras 24 horas en ocasiones es complicado, de verdad, establecer la realidad de la muerte. Eso, lo primero que tiene que hacer el médico forense es llegar allí y decir: esta persona está muerta. Al respecto, hay que decir que hace muy poco en las noticias ha salido que había una persona, creo que ha sido en una prisión, es que no lo he seguido exactamente, que después de pasar por varios médicos clínicos, a esta persona se le mandó a un tanatorio, y es que iban a empezar a realizar una autopsia. Quiero decir, dentro de las primeras 24 horas el diagnóstico de la muerte no es tan fácil, y esa es una de las primeras cuestiones que un médico forense tiene que hacer, decir, esta persona está muerta. Y luego hay otras cuestiones, intentar establecer la data del fallecimiento y intentar establecer que si hay signos de violencia o no, y recopilar todos aquellos datos que van a servir después para la reconstrucción de los hechos. Todo esto es muy rápido, parece que me estoy examinando otra vez de la oposición, pero bueno, yo no sé si estoy transmitiendo alguna idea. Sí, yo quería preguntarte una cosa, Carmen. Claro, como profano del tema, a mí creo que a muchos de los oyentes les parecerá
casi mágico, ¿no? Las conclusiones a las que llegáis, ¿no? Porque debe ser algo tremendo, ¿no? Hay cadáveres que están casi descompuestos. Ahora hemos visto un caso concreto, como es el caso de esta chica, Diana Kerr, que se ha hecho la autopsia, y sacar conclusiones después de mucho tiempo y a través, lógicamente, pues de vuestros estudios y vuestros conocimientos. Pues a mí me parece realmente, primero, una labor encomiable, me parece importantísimo para la sociedad vuestra labor. O sea, es vuestra labor como médicos, ya es importante, pero realmente para de alguna forma ayudar a esclarecer determinadas cosas que son fundamentales, y donde hay elementos emocionales también por parte de la familia y tal, me parece fundamental. Entonces ya primero me parece admirable. Y segundo, me parece dificilísimo. O sea, claro, ¿podrías darnos alguna pista de cómo trabajáis? Y porque, claro... Bueno, lo es. Yo no digo que yo sea admirable, que la medicina forense evidentemente es muy importante en nuestra sociedad. Efectivamente, no voy a decir que no, lo es. Y en España tenemos casi los médicos forenses de los mejores del mundo. Hay un buen nivel en medicina forense y desgraciadamente tengo que decir que las personas de mi edad ya, yo concretamente he intervenido en casos como el de Diana, que no voy a mencionarlos, pero son muy conocidos, pero los casos saltan a la prensa por diversas causas que no voy a mencionar. Hay casos que ocurren y no saltan a la prensa. Todos a mi edad ya hemos participado en casos así, porque la historia se repite siempre, y esto es así estadísticamente. ¿Cómo lo hacemos? La medicina forense es una ciencia, como lo es la medicina clínica. Lo que pasa es que todos tenemos más costumbre, como es nuestro cuerpo vivo, tenemos más costumbre de plantearnos cosas de la medicina clínica. Es decir, yo tengo un catarro, yo tengo el hígado, yo tengo esto y me tengo que tomar esto. Sí, hay síntomas. Nadie se plantea cuestiones de medicina clínica, pero de la misma manera es una disciplina científica, y de la misma manera hay un protocolo de actuación. Y además igual de ancestral o antes, porque es que viene de Hammurabi, ya había cuestiones de medicina forense entonces en el Código Hammurabi. Quiero decir, es una disciplina muy antigua, con muchísimos protocolos, con muchísimas técnicas. ¿Cómo lo hacemos? Pues así, siguiendo los protocolos, siguiendo la normativa científica, de la misma manera que el traumatólogo, el día que te rompes una pierna, sigue los suyos y te cura la pierna, ¿no? Pues lo mismo. Nosotros al final seguimos. Lo que pasa es que nosotros que vivimos nos caracterizamos por vivir de espaldas a la muerte, porque nuestra sociedad vive de espaldas a la muerte del todo. Y quiero hacer ahora un inciso, y no por hacerme publicidad, porque no tengo necesidad alguna, yo soy una profesional de esto, pero en su momento, aunque mi editor no lo ha dicho, yo escribí un libro que se llama Descansen en Paz. Lo tenemos pendiente. Bien. Yo lo escribí no por nada, porque yo no soy escritora. Ahora te pregunto sobre... En su momento, pero ya lo voy a decir de antemano. En su momento yo lo escribí porque quise, ya que vivimos todos tan de espaldas, contar algunas cosas que estaban pasando, y para mí era muy curioso siempre, cuando ya era más jovencita, ahora ya lo soy menos, pero cuando yo era más jovencita y yo veía que todo esto estaba pasando y que participaba en ello, y que después me volvía a la vida real, y que la sociedad en general vive de espaldas a todo esto, y yo tenía como la necesidad de contar, pero no para, y si alguien de aquí lo ha leído, no para espeluznar a nadie, porque no es mi tema, ni soy gore, ni nada que se le parezca, sino para decir, ojo, que esto también pasa, que esto también existe, no tengo por qué saberlo yo sola. Esto también existe, no convivimos con ello, pero existe. Por eso nosotros tenemos muy poca cultura de lo que es la medicina forense, pero en realidad no son más que una serie de protocolos. Los médicos forenses, al final, con nuestras manos y hacemos las autopsias. A lo mejor esto es feo decirlo, pero si me estáis viendo, yo estoy operada una mano y pendiente de operarme otra, porque en mi época hemos hecho mucha fuerza. No hay que ser muy gráfico para decir lo que hay. En la autopsia hay un protocolo que es apertura de cavidades. Ahora mismo han avanzado las tecnologías, pero antes era a mano, puro y duro, y además sin ayudantes, con muy pocos medios, ¿no? Ahora van avanzando las cosas, ya hay ayudantes, ya hay otras técnicas. Es la apertura de cavidades y la visión macroscópica de las cosas. Y luego nosotros recogemos muestras y nos ayudamos por el laboratorio. Al final, los resultados del laboratorio vuelven a nosotros y elaboramos el informe definitivo de por qué han sido las cosas. No nos inventamos nada. Esto es una ciencia.
No, como todas las ciencias, no es exacta al 100%, hay cuestiones que no podemos llegar a saber, pero al menos podemos llegar a descartar, que también es muy importante en medicina como en todas las disciplinas. Muy bien. Muy bien, Carmen. Bueno, ahora seguimos también con Descansen en paz. Vuelvo a Julio Holgado. En la novela, Los cazadores siempre son invisibles, un grupo de personas investiga la muerte de los 4 presidentes asesinados. Háblanos también de esa parte del libro en la que se menciona a Lincoln, a Garfield, a McKinley. Muy bien, bueno, como decía al principio, el caso Kennedy, lógicamente el más conocido de los 4 que acabas de mencionar, pues es, digamos, el lugar al donde confluye la novela, ¿no? La novela efectivamente inicia con unos aficionados que por razones pues de popularidad y de oportunismo aprovechan la popularidad del caso Lincoln por la película de Spielberg para profundizar en aquel asesinato y deformarlo a conveniencia mediática, pues sacando una teoría poco menos que surrealista del asesinato de Lincoln. Como aquello tiene éxito, pues se animan con los 2 siguientes presidentes asesinados en la historia de Estados Unidos, los que has mencionado, Garfield y McKinley, sacando de nuevo pues unas teorías poco menos que revolucionarias y absolutamente rupturistas, ¿no? La popularidad mediática de sus teorías van ganando en éxito y, por supuesto, se va acercando el 50 aniversario del caso Kennedy y todo el mundo está esperando que saquen la teoría rupturista, revolucionaria del caso Kennedy. Aquí es donde empiezan sus problemas y sus aventuras, porque se ven envueltos en una historia donde empiezan a pensar que la teoría revolucionaria que están queriendo buscar, pues realmente tiene visos de ser real, ¿no? Y ahí entramos ya en todo el mecanismo fascinante del caso Kennedy, donde bueno pues ya empiezan a explorar teorías que como digo guardan, dentro de que esto es una ficción y es una novela, pues bastante, por no decir absoluta, correspondencia con los hechos históricos probados y con los últimos datos disponibles, ¿no? Y bueno, el libro tiene una labor de documentación intensa, exhaustiva y bueno, yo querría que nos hablaras también de cómo ha sido ese trabajo de documentación, porque hay muchísimo detrás y los años que le has dedicado al libro, ¿no? Pues mira, son 4 años de trabajo en el libro. Bien es verdad que como el tema pues es inabarcable y siempre hay información nueva y autores nuevos, pues siempre tiene un plus cualquier investigación adicional, pero han sido 4 años intensos, donde partiendo de las diferentes teorías existentes, pues evidentemente en el libro profundizamos en la teoría que yo creo que hoy está más aceptada y que además justifica el por qué algo tan obvio, tan evidente, tan conocido, pues a día de hoy no se sabe la verdad completa, pues porque quien tiene poder para ocultarlo, pues sigue, digamos, entorpeciendo, ocultando la verdad, ¿no? Entonces, si quien tiene ese poder es el gobierno y la CIA, pues de alguna manera por ahí deben ir los tiros. Y de hecho, pues todo aquel que ha leído un poco esto o aquel que lea la novela, pues sabrá que efectivamente es la teoría más plausible, ¿no? Y sigo contigo también, Carmen, porque no hay que olvidarse de Descansen en paz, una novela que publicamos en Ediciones Atlantis hace unos años y que ha tenido un largo recorrido, obviamente, sobre todo el primer segundo año, pero luego por goteo es un libro que se ha ido vendiendo y que también cabe posibilidad de que ocurran otras cosas, pero eso ya se verá. Y bueno, pues cómo desarrolla ya un poco más cómo fue la experiencia a la hora de escribir Descansen en paz, cómo plasmabas tu día a día en la novela. Es cierto que los capítulos, los personajes están basados en propias experiencias, obviamente cambiando los nombres de todos ellos, ¿no? ¿Y cómo te sentías mientras estabas desarrollando una novela de ficción? Porque no olvidemos que es una novela de ficción. Descansen en paz de esa manera. No lo sé explicar. Yo, o lo he explicado un poquito antes. Yo no soy una escritora. En un momento dado
siempre dices que no eres escritora, pero ya en 2 antologías estás traducida al búlgaro, ahora este año te traducen también al polaco un relato, tienes ya 2 libros publicados, además de Descansen en paz, Intoxicados y tóxicos, has participado en otras antologías, en fin, siempre dices que no eres escritora. Y escribe muy bien, además. Escribes muy bien y ya has publicado bastante. O sea, bueno, no, a ver, parece que lo digo por esto, pero simplemente un día, creo que lo he explicado antes, mi sensación, si yo de verdad voy a intentar, lo que pasó por mí de verdad fue que yo tenía una especie de soledad en mi trabajo, porque la verdad que en el entorno en el que yo vivo me quieren mucho, mi familia me quiere mucho y mis amigos y todo esto, pero les interesa cero lo que yo hago, además no les interesa ni quieren saber nada, además les parece muy horroroso y no son morbosos ni nada, yo no he podido contar nunca nada, de nada además. Y hubo un momento que dije, hombre, pues a mí me gustaría un poco contar suavemente, sin ofender, sobre todo lo primero, pues lo primero, yo he tenido un gran respeto, siempre esto tengo que decirlo, por todas las víctimas, por todos sus familiares, yo además soy creyente, eso a mí me importa, quiero decir, por la trascendencia que pueda tener el cuerpo, el alma de las personas, a cualquier tipo de creencia yo he respetado a todo el mundo. Dentro de todo eso, yo hubo un momento que dije, bueno, nos quedan 30 segundos. A ver si puedo contar algo de lo que está pasando, según luego yo salgo de todo aquello y sí, me voy a tomar unas cañas, pero ahí queda eso para mí sola. Quise contarlo, me puse con una libreta grande, un cuaderno grande, me dolió la mano, o sea, empecé a escribir como una posesa durante 20 días a mano, me dolió la mano durante otros 20 a lo bestia. Yo ahí lo escribí, luego ya lo repasé y se lo mandé a una editorial que vi por internet que se llamaba Atlantis, y eso es lo que yo hice. No tengo más que decir, eso fue así. Bueno, pues continuaremos en otro programa más exhaustivamente también con Descansen en paz. Hoy hemos hecho una pequeña introducción. Gracias, Julio Holgado. Volveremos en las próximas semanas a seguir hablando de Los cazadores siempre son invisibles. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carmen, gracias, Emilio Porta, gracias, Teresa Bedul, Andrés Vázquez Mariscal, a Ramón y a Gonzalo, que también han estado aquí hoy hablando de Se Alquila. Y bueno, volvemos la próxima semana con nuevos temas, nuevos compañeros y, por supuesto, Teresa Bedul y Emilio Porta, nuestros fijos habituales. Gracias a todos y deseamos desde aquí que os haya gustado este primer programa de Planeta.